Ahora se está grabando, así que por favor, pórtese. Hoy en la auxiliar, como les estaba comentando, vamos a hablar de probabilidades totales. Vamos a hacer varios ejercicios. Si ustedes pueden ver, hay 6 ejercicios. Voy a intentar que puedan hacer la mayoría para que tengan el feedback inmediato de lo que es hacer un ejercicio con probabilidades totales. Y la gracia de probabilidades totales es que como que nos ayuda un poquitito a estudiar estos fenómenos que dependen de más de un suceso. En el sentido de que, bueno, la probabilidad de que pase algo está condicionada con algún evento, pero también está condicionada si pasa otra cosa. Entonces la probabilidad total nos da una fórmula, ¿cierto? Que nos permite calcular probabilidades de eventos usando todos los eventos a la cual ésta se condiciona. Entre ellos ustedes vieron las probabilidades condicionales, ¿cierto? La probabilidad condicional tiene una fórmula también bien estándar y que solamente, ¿qué nos dice esto? Digamos, en el buen chileno, nos permite calcular una probabilidad dada que sucede algo antes. Eso es la probabilidad condicional. Lo dice, de hecho, uno dice la probabilidad de A dado B, es decir, que B ocurrió antes. Y la probabilidad condicional nos permite concluir todos estos teoremas, la proposición que es la fórmula de probabilidades totales, el teorema de Bayes, la proposición que habla sobre la probabilidad de la intersección. Todo eso nos permite la probabilidad condicional calcularlas. Y son muy útiles a la hora de resolver problemas que quizás no tienen que ver con probabilidades sencillas como sí lo hicimos en las primeras auxiliares. Entonces esa es la gracia de probabilidad condicional. La probabilidad condicional está presente en muchos fenómenos, en la gran mayoría, yo diría. Aquellos que alguna vez estudiaron física un poco más avanzada pueden verificar aquello, que la probabilidad condicional está metida en muchas partes. Por lo tanto, es muy importante que ustedes sepan manejarla, porque además, luego de probabilidades condicionales, esto se empieza a mezclar. El curso de probabilidad y estadística, cuando empieza a avanzar en materia, ocupa muchas cosas que se ven antes. Y la probabilidad condicional está metida ahí. Cuando veamos variables aleatorias, condicionemos variables aleatorias, veamos esperanza, condicionemos las esperanzas, trabajemos con funciones de distribución, de densidad condicionada, distribución condicionada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese pool de herramientas nos va a permitir tener la probabilidad condicional y a su vez la probabilidad condicional nos va a permitir tener esta herramienta. Entonces, comencemos con la pregunta 1. La pregunta 1 es sobre un concurso y yo creo que más de ustedes alguna vez lo han visto. Dice, en un concurso hay 3 puertas, solo una contiene un premio. Quien anima el concurso conoce la puerta que contiene el premio. Un concursante desea el premio y elige al azar una de las 3 puertas. Antes de chequear si esta contiene el premio, el animador abre una de las 2 puertas mostrándole al concursante que ella está vacía. Y acto seguido le ofrece al concursante la posibilidad de cambiar la puerta elegida por la puerta que el animador no habla. ¿Qué le conviene al concursante? ¿Cambiar la puerta o no cambiar la puerta? Cambiarla. Ya, pero no digan no digan en el pueblo. Ya. Vamos a ver, vamos a ver por qué. Ya no puedo hacerlo. Bien, entonces, vamos a ver un poquito este fenómeno. Esto se llama un sistema Monty Hall, se llama el concurso. Es algo súper famoso, lo resolvió una científica, no recuerdo muy bien la historia, que lo resolvió y vio que era como sencillo, entre comillas. La empezaron a insultar, así como puede ser esta la solución, y habían doctores, matemáticas, científicos que decían, no, esto no puede ser así, y ella tuvo que hacer casi como una especie de una clase de niños, caso por caso, para demostrarle a estos matemáticos tercos que la solución es la que ella propuso, la que ella propuso en su libro. Bien, entonces, calculemos. A ver si se ve de atrás, ¿cierto? Ya. Entonces, para comparar, ¿qué me conviene? Debo ver la probabilidad de ganar quedándome con la puerta que escogí la puerta que elegí o cambiar. Entonces tenemos que estudiar estos 2 fenómenos por separado. Vamos a llamarle a cada uno respectivamente con lo que quiera. Entonces, miren, ya gasté una pizarra en esto. Para dividir la luz. Entonces,
Llamemos al fenómeno ganar quedándome como GQ, ¿sí? Para empezar a ordenarnos. Ganar quedándome en la puerta. Inicio. ¿Sí? Ese le vamos a llamar CQ. Y nosotros obviamente vamos a querer calcular la probabilidad de ese evento. Por otro lado, vamos a llamar a que C a ganar cambiando. ¿Sí? Son dos los eventos que necesito calcular. Ganar cambiándome de. ¿Cierto? Entonces vamos a tener esos dos eventos y a esos dos eventos los que queremos calcular la probabilidad. Ahora, a uno como que le tinca el tiro empezar, ya, vamos con probabilidad y no sé qué, y uno se da cuenta que al tiro no la puede calcular. ¿Por qué? Porque esos eventos dependen de algo. ¿De qué dependen? ¿De qué dependen? Si yo escojo cierta puerta o si escojo otra puerta, ¿cierto? Las probabilidades cambian. Si yo escojo la puerta buena, quizá la probabilidad de ganar quedándome va a cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que definir? Tenemos que definir dos eventos adicionales. ¿Cuáles son estos dos eventos adicionales? Elegir eventualmente la puerta buena y elegir eventualmente la puerta mala. Y ahí estaríamos tomando todos los casos posibles, ¿cierto? Entonces, a su vez, debemos condicionar respecto a si elegí la puerta buena, llamémosle la puerta buena, la puerta que tiene el premio, o la puerta mala. Entonces, llamemos a estos eventos M, super original, y E, que esta es la elegir puerta mala y elegir la puerta buena. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí por qué tenemos que tomar esos dos elementos? ¿Por qué tenemos que condicionar esos dos elementos? ¿Sí? Son las cosas, solo lo que necesitamos para calcular eventualmente probabilidades, porque ya como que esto nos está diciendo de que la probabilidad de ganar quedándome en la puerta va a depender de las probabilidades de haber escogido la puerta correcta o haber escogido la puerta incorrecta. Entonces, como que a grito ya nos está pidiendo cierta fórmula. ¿Sí? Continuamos para ver qué pasa. Luego, la probabilidad de ganar quedándome, ¿a qué la podemos igualar? ¿A qué va a ser igual esa probabilidad? Yo quiero, fíjate, fíjense en realidad, quiero una probabilidad sola de un evento que depende de cosas. ¿Qué fórmula puedo ocupar aquí? Probabilidades totales, ¿cierto? ¿Sobre quién voy a condicionar? Sobre estos dos eventos. ¿Sí o no? Entonces, la probabilidad de ganar quedándome va a ser igual a la probabilidad de ganar quedándome sujeto a que escogí bien, a que escogí la puerta buena, por la probabilidad de haber escogido la puerta buena. ¿Cierto? Más la probabilidad de ganar quedándome habiendo escogido la puerta mala por la probabilidad de haber escogido la puerta mala. ¿Cierto? Eso nos dice la fórmula de probabilidad. Bien, calculemos eso. Aquí tengo que hacer el malabar con esto. Porfa, ¿Sí? ¿cómo podría ganar quedándome si elegí la puerta mala? Ahí vamos, por ahí vamos, porque hay algunas probabilidades que quizás se anulen. Vamos bien. Entonces, y notemos que la probabilidad de ganar quedándome sabiendo que escogí la buena, ¿qué probabilidad tiene eso? Sabiendo que yo escogí la puerta buena, ¿cuál es la probabilidad de ganar quedándome en esa puerta? Uno. Uno, ¿cierto? Porque siempre va a ocurrir. Entonces, la probabilidad de ganar quedándome en la puerta buena va a ser uno. Mira qué maravilla. Mira qué maravilla. Y las fórmulas se nos comienzan a simplificar.
Por otro lado, tenemos la probabilidad de escoger la puerta mala. ¿Cuántas puertas malas hay? ¿Y de cuántas? 3. Listo. La probabilidad de escoger la buena, 1/3, ¿cierto? El complemento del anterior. Y por último tenemos la probabilidad de ganar quedándome dado que escogí la mala. ¿Eso puede ocurrir o no? Yo escogí la mala y me quedo en la mala. ¿Puedo ganar? No, entonces eso es 0. Eso es 0. Ahora, para yo poder, ojo, algo que comentar. Para yo poder hacer probabilidades totales, ¿qué se tiene que cumplir en estos dos eventos? ¿Qué tienen que formar entre ellos? ¿El conjunto completo? Tiene que ser una partición, ¿cierto? Es decir, que este sea el complemento de este y viceversa. Eso hizo segundo. Sí, hay que tener el ojo con eso. Cuando yo ocupo probabilidades totales, tengo que hacerlo sobre un conjunto que particiona. ¿Sí? Que particiona todos los eventos. Bien, entonces reemplazando eso, esto implica que la probabilidad de ganar quedándome va a ser igual y vamos reemplazando 1 por 1/3, ¿cierto? Más 0 por 2/3, que es igual a 1/3. Entonces la probabilidad de ganar quedándome es 1/3. Adelante. Si yo escojo la puerta, una puerta cualquiera, y el presentador me dice, ¿se quiere cambiar o no? Yo digo no. La probabilidad de ganar 1/3. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la probabilidad de ganar cambiándome? 2/3, ¿cierto? Va a ser el complemento. ¿Quieren que lo hagamos? Porque esto también se puede hacer con probabilidades totales. Ya se particiona de la misma manera y van a ver que ahora va a ser al revés. El primero es el que se les va a anular y el segundo no. Estas probabilidades van a cambiar. ¿Sí? Entonces, por complemento, la probabilidad de ganar cambiándome va a ser igual a 2/3. Por lo tanto, ¿qué nos conviene? Nos conviene cambiar, como ya algunos spoilearon. Así que cuando vayan a un concurso en televisión, si alguno resulta yendo a alguno de esos, pueden aplicar esto que aprendieron en probabilidad. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Sí. Cierto que el caballero abre la puerta, según yo ahora tiene como 2 opciones. Ujú. ¿Por qué igual colocamos 2/3? ¿Por qué? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Si tú, algunos para ocupar la tabla, ocupan una tabla. Y dicen como, supongamos que siempre cogemos la puerta 1 y que el premio está acá. Y después se ponen los casos, que el premio está acá y después el caso que el premio está acá. ¿Sí? Y después de eso, si por ejemplo el premio está en la 1 y nos quedamos, va a salir como ganamos. Y otro va a salir perdemos y perdemos. Entonces, si tú te empiezas a colocar caso por caso, independiente si te muestra o no, digamos, las puertas donde están no se van a mover, las puertas malas y las puertas buenas. Entonces, por eso la creencia que se tenía de que la probabilidad era un medio era falsa. Porque tú al colocarte todos los casos, desglosar todas estas probabilidades totales, vas a tener 2 casos favorables y un caso no. ¿Sí? Esa es como la explicación. Ayer que te estaba haciendo, estaba mirando, y en Wikipedia, de hecho, mira, después, en Wikipedia salen todos los casos paso por paso. Y ahí sale que se ve más clara la 2/3 y 1/3. Para la tablita hecha como quedemos en esta tabla y supongamos que cambiamos, por lo tanto ganamos. Si no, no, etc. ¿Sí? De ahí viene. Si tú desglosas paso por paso. ¿Más dudas? Sí. Tanto la forma de ganar como las elecciones que llevan tienen que ser partición. Estos son eventos a los cuales yo particiono. Estos son eventos que yo quiero calcular la probabilidad. Por donde yo condiciono es donde tiene que ser para la partición. Es lo importante. ¿Sí? Estos son eventos que pueden ser complementarios o no. Bueno, a nosotros vimos que eran complementarios. ¿Sí? Entonces lo importante es que eso sea en partición. ¿Más dudas? ¿No? Bien. Entonces, con este super premio que nos ganamos, vamos con la pregunta 2. Pregunta 2. ¿Qué nos dice la pregunta 2? La empresa alemana V, el que pronuncia eso se va a los produce automóviles diésel, 20% de los cuales se fabrican en la planta A, 20% se fabrican en la planta B y el resto se fabrica en la planta C.
Se sabe que en la planta A, el 90% de los autos tienen un software que falsea las emisiones de contaminantes. En la planta B, solo un 60% tiene este software y en la planta C, la tasa es igual que en la planta A. Suponga que el gobierno federal selecciona un auto de esta marca al azar y calcule la probabilidad de estos 4 eventos. Bien, yo les recomiendo siempre, cuando tengan un problema de este estilo, que tiene varios números, varios porcentajes, ordenen las probabilidades. Antes de comenzar la elección, tenemos todas este pool de probabilidades y empecemos a calcular, ¿sí? Antes de ponerse a lo bruto a calcular cosas, porque se pueden enredar. Entonces, vamos bien. Dice, el 20% se fabrican en la planta A. Entonces, la probabilidad de que yo lo escoja esté en la planta A, ¿cuánto es? Un quinto, 0,2, 20%, como lo queramos. Yo lo tomo como un quinto, más fácil de operar las fracciones simples. La planta B, ¿qué probabilidad tiene? La misma, ¿cierto? Y la planta C, el resto, o sea, 3 quintos. ¿Sí? Esas son las probabilidades que nos dan inicialmente. Ahora, cuando nos dicen que se sabe que en la planta A el 90% tiene un software que falsea y hace algo. ¿Cómo se podría tomar si yo quiero, tengo el 90% de algo que ocurre en cierta parte? ¿Cómo puedo escribir eso? Más que multiplicarlo. ¿Qué es lo que me dan como dato? Usted está en la planta A. Si usted está en la planta A, el 90% del está falseado. Probabilidad con... El falso que esté no. Entonces, voy a tener que condicionar. ¿Bajo qué voy a condicionar? Bajo lo que yo conozco. ¿Qué es lo que yo conozco? ¿Dónde estoy parado? En la planta A. Entonces, con esto vamos a llamar la probabilidad de que tenga el software, le vamos a poner ese, que tenga el software malicioso y esté en la planta A. Y esté en la planta A. ¿Cuánto es? ¿Producto de las dos probabilidades? 9 sobre 10. ¿Cierto? ¿Se entendió eso? Quiero que quede súper claro. ¿Dónde me condiciono yo? Sobre lo que conozco. ¿Qué es lo que conozco? Es donde estoy parado. A su vez, ¿qué me dan? Me dicen, si está en la planta B, solo el 60, ¿o no? Sí. 6 sobre 10. Y si estoy en la planta C, 90, ¿cierto? La misma que la A. Ahora, no inmediatamente, uno se pone a pensar un poquitito más, o razona un poco esto. Si yo estoy en la planta A, ¿cuál es la probabilidad de que el software no sea malicioso? 1 sobre 10. 1 sobre 10, ¿cierto? ¿Y cómo puedo escribir eso? El complemento. Como el complemento. Es decir, la probabilidad de que no tenga el software. Anotan así el complemento, ¿no? O con una rayita. A mí me gusta más eso porque es la dentro. Dado que estoy en... ¿Cuánto es? El complemento. 1 sobre 10. Puedo hacer lo mismo para lo siguiente. Entonces voy a tener la probabilidad de ese complemento dado B, que va a ser igual a 4 sobre 10, y la probabilidad de ese complemento dado C, que es 2 sobre 10, ¿cierto? 1. Va a tener probabilidades mayores que 1. ¿Cierto? Entonces ya tenemos, fíjense, ¿cuántos elementos tenemos? Como que nos gusta, porque eventualmente vamos a tomar probabilidades totales y ya voy a tener casi todos los elementos. Bien, entonces, ahora sí, vamos a calcular. Entonces, esto eran como los preliminares. Me piden calcular que el auto no tenga el software. ¿Qué significa que el auto no tenga el software? ¿Cuál de estos eventos será? ¿Será el evento S? ¿Será el evento S complemento? Ese complemento. Ese complemento, ¿cierto? Entonces tengo que calcular la probabilidad de ese complemento. El ese complemento es que no tenga el software. Software, bueno. Hay los que saben más inglés, lo pronuncian de otro. Entonces, que no tenga el software, ¿cómo calculamos? Totales, ¿cierto? Como que nos grita. Calcule la probabilidad total. Y
¿Sobre quién vamos a condicionar? Sobre A, sobre B, sobre C. ¿Cierto? Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de ese complemento dado A por la probabilidad de A más la probabilidad de ese complemento dado B por la probabilidad de B más la probabilidad de ese complemento dado C por la probabilidad de C. ¿Cuál es la gracia de todo eso? Ya lo tenemos todo, ¿o no? Es cosa de llegar y reemplazar. Así de fácil. Ahí tienen 0,5. No, no más. A ver, 2 puntos, ya, 2 puntos. Ahí 2 puntos. 2 puntos de la 0,5. Se pregunta. Entonces, vamos repasando. Probabilidad de SC en A, 1/10 por probabilidad de A es 1/5 más probabilidad de SCB es 4/10. Probabilidad de B es 1/5 más la probabilidad de 1/10 por la probabilidad de C, que es 3/5. Como yo soy muy bueno en cálculo mental, esto da 0,16. Ustedes desarrollan la multiplicación. Sí, Entiendo que para hacer probabilidades totales tiene que ser sí. pero como que normalmente son particiones de qué. Particiones del espacio de opción filete. Ya, pero ¿cuál es? En donde yo estoy parado, donde se fabrican los autos. Ya, ok. Los autos se fabrican, ese es el espacio. ¿Dónde yo fabrico los autos? Tengo tres opciones, el A, el B y el C. Ahí es donde se fabrican todos los autos. No se me escapa ninguno de ellos. No existe una planta B, una planta E. A eso se refiere con que es Ya, partición. pero ahora estamos tratando la probabilidad de no tener su Sí, valor. Estamos diciendo como global como A, B, C. sí. Porque nosotros queremos calcular la probabilidad de que, independientemente de dónde esté, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga software? Entonces, por eso ahí condicionamos con respecto a dónde, a cada uno de los elementos. Ya, una cosa más. Ya lo explicaste, pero como que no sé si me quedó claro. Y cuando me hablamos de la probabilidad de tener software dado A, de tener software dado B, de C, ¿Sí? es solamente en nuestra historia y no multiplicamos por. Ya entiendo tu pregunta. Fíjate, estas son las probabilidades que nos dan, ¿cierto? Por enunciado. Que tenga el software dado A. Ahora yo te pregunto a ti, si yo tengo la probabilidad de tener que el software dado A en 9/10, estando en A, ¿cuál es la probabilidad de no tenerlo? Ese es el razonamiento. ¿Bien? Ese sería el complemento del suceso tener el software o no tener el software. Condicionado a donde yo estoy parado. Ya. Y es lo mismo con B y es lo mismo con C. ¿Sí? Ok, gracias. Súper. Bien, entonces eso da 0,16. La probabilidad de que no tenga el software es súper baja, así que no compren auto. Bien. Ocupé arriba, ocupé acá, ya, tengo que cambiar mi pizarra. El borrado. ¿Puedo borrar acá? Bien, entonces, continuamos con las siguientes preguntas. Voy a cambiar de... Bien, entonces, ¿qué es lo que dice la parte B? La parte B nos dice que venga de la planta A dado que lo tiene. Que venga de la planta A y dado que lo tiene. ¿Qué es lo que sabemos entonces acá? Que tiene el software, ¿cierto? Por lo tanto, lo que sabemos es por lo que nosotros vamos a condicionar. ¿Sí? Uno condiciona siempre por algo que sabe. Entonces, B. Necesito la probabilidad de condiciono. ¿Qué es lo que yo sé? Que no tiene el software, ¿cierto? ¿Perdón? Sí lo tiene. Que sí lo tiene, perdón. Que sí lo tiene. ¿Sí? ¿Y que venga de dónde? Que venga de A. Que venga de A. Ahora, si ustedes se fijan con que esta fórmula me nos puede dar un poquito caros, ¿cierto? Porque nos están pidiendo una probabilidad al inverso de algo que ya tenemos. ¿Y qué fórmula ocupamos si queremos calcular el inverso de algo que ya tenemos? Inverso en el sentido de que están cambiados los eventos. Bayes, ¿cierto? ¿Qué nos dice la fórmula de Bayes? La fórmula de Bayes nos dice, ok, usted tiene una probabilidad a priori, que es esta que está acá, ¿sí?
la tiene que multiplicar por la probabilidad de que esté en el siguiente evento, A, partido en la probabilidad de S. Esto se deriva simplemente de la probabilidad condicional, ¿cierto? Es una fórmula que ustedes mismos pueden calcular y es bastante útil. Se ocupa esto, la definición de fórmula condicional, y se reemplaza por el que está arriba, ¿cierto? Entonces eso es bien sencillo de manejar. Entonces quizás no es necesario como haber visto Bayes, se puede demostrar de manera más sencilla. Bien, entonces, gracias a Bayes y esta fabulosa idea de tomar algo como la probabilidad, esto lo pueden ver como la probabilidad de después sabiendo algo que yo tengo antes. Si quieren verlo así. Este es como el prejuicio, si quieren verlo. Esta es como la probabilidad del prejuicio, y que después de yo estudiar algo, esta va a ser mi probabilidad post, la probabilidad posterior, si quieren como visualizarlo de esa manera. Entonces, volviendo a nuestro problema, tenemos probabilidades en A, 9/10, tenemos la probabilidad en A, que es un quinto, y tenemos la probabilidad en S, que es El complemento de lo que es. el complemento, ¿cierto? Tenemos que calcular el complemento. Ya, pero ahí. La probabilidad del complemento, yo se la digo, es 42/50, o 0,84, ¿cierto? 0,84. Y esto da 3/14. Esa es la respuesta. ¿Se entendió hasta aquí? Entonces, repasando nuevamente, ocupamos la fórmula de Bayes, y la fórmula de Bayes dice, ok, de vuelta esto, y opere por estas probabilidades. Y después simplemente reemplace. Como nosotros ya en el ejercicio anterior calculamos la probabilidad de ese complemento, para tener la probabilidad de ese tenemos que hacer 1 menos esto. Y 1 menos 0,16 es 0,84, que es lo mismo que 42/50. Reemplazando y operando las fracciones, las reglas de la oreja, no sé cuánta cosa, nos da 3 partido por 14. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien, vamos con la C. ¿Qué nos dice la C? Que tenga el software y venga de la planta C. Que tenga el software y venga de la planta C. La pregunta es, ¿qué sabemos aquí? Venga, el ¿Viene de algo en particular? No. Porque no lo sabemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no nos dice que venga de, dado que venga de. Nos dice como que esté aquí y aquí. Entonces, ¿qué probabilidad tenemos que calcular aquí? Una intersección, ¿cierto? Entonces, aquí en la C tenemos que calcular la probabilidad de S inter. Eso es lo que tenemos. ¿Por qué no tenemos que calcular S dado C? Porque no me están diciendo que viene de C. ¿Sí? Eso no me lo están dando. No dice calcule ese dado que viene de C. Y además, eso ya estaría listo. Y además que nos preguntaron algo que es casi obvio que se puede sacar de manera directa. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se le ocurre? Podemos usar la fórmula de la multiplicación, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la fórmula de multiplicación? Es condicione respecto al segundo y multiplique por la probabilidad del segundo. Ustedes se preguntan, ¿de dónde sale eso? De la definición de probabilidad condicional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si usted, paréntesis, la probabilidad de S dado C, siguiendo la fórmula de probabilidad condicional, es la probabilidad de S inter C partido en la probabilidad de C, ¿cierto? Va a ser multiplicando la probabilidad de C. Ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula. Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que estas probabilidades nosotros ya las tenemos, ¿o no? ¿Cuál es la probabilidad de S dado C? Es 9 décimos, y la probabilidad de C es 1 décimo. Es decir, esto va a ser 9/100, que es 0,009, ¿no? No, 1. Así, ¿cierto? ¿Sí o no? No, miento. La probabilidad de C, ¿cuánto es? 3/5. Son 3/5. Esto creo que da 0,54. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Entonces, la verdadera pregunta es, ¿por qué nosotros estamos ocupando Bayes y creo que no entra en el control? Bueno, probabilidades totales se puede ocupar con Bayes, con intersección, con todo. Esa es la gracia. De hecho, yo estaba pensando, bueno, ¿cómo hago ejercicios solo de probabilidades totales?
Está difícil. Está difícil de hacer porque, digamos, con un ejercicio de probabilidad total uno llega y lo saca. La idea es que tengamos un poquito más de análisis y apliquemos la fórmula de probabilidades totales en las fórmulas que ustedes vieron ayer. ¿Por qué? Porque eso hace un ejercicio más completo, para que ustedes puedan visualizarlo como hacer. Sí. ¿Qué pasa si yo uso valles en el patrón? Vamos a procurar que no tengan que usar. Vamos a procurar si en una parte les sale mucho más fácil ocupar valles, no sé, tenemos que conversar. Les vamos a responder por eso. Ya, sí. Pero es algo que tenemos que ver. Porque la idea es que en un eventual ejercicio que no tengan que ocupar valles. Y si en el eventual caso que lo puedan ocupar, bueno, lo pueden demostrar. ¿Cómo se demuestra? Nosotros lo acabamos de hacer. ¿Sí o no? Ocupamos la demostración de la fórmula, se ocupan las probabilidades condicionales de ambos lados y se reemplazan. Y ahí van a encontrar la fórmula de valor. Bien. ¿Hasta aquí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Sí, no. Sí. Al lado derecho de la ecuación, en la primera línea, podría haber intercambiado las T6 y las C, ¿cierto? Sí. Probabilidad de C dado S por... Claro. Pero claro, aquí habría que condicionar respecto. Claro, porque acuérdate que la probabilidad condicional, en este caso, es una aplicación de valles. Entonces, al darlo vueltas, siempre se puede tener ese juego. Siempre se puede tener ese juego. Bien, ¿alguna otra duda? Si no, vamos con la parte D. La parte D, ¿qué nos dicen? La parte D dice que no venga de la planta B sabiendo que no tiene el software. Ahora, de nuevo nos preguntamos, ¿qué sabemos? Que no viene de... Que no tiene software, perdón. Entonces, sabemos que no tiene software. Por lo tanto, quiero calcular una probabilidad sabiendo que no lo tiene. ¿Sí? Y que no venga de la planta B. Es decir, ¿de dónde sí puede venir? ¿De la A o la C? Ahora, que no venga de algo. ¿Cómo yo puedo simbolizar eso? Como B complemento, ¿cierto? Entonces calculo la probabilidad de B complemento dado ese complemento. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Ahí C sin la intersección. Pero, ya, sí, puede ser una idea. Pero antes de pasarnos a B, inter, C y enredarnos con las intersecciones, como existe una formulita que nosotros ocupamos, de hecho, aquí. Cuando relacionamos estos eventos con estos eventos. ¿Cómo lo hicimos? Dijimos, ok, la probabilidad de que tenga el software dado que está en B es tal cosa. Y la probabilidad de que no tenga el software dado que está en B es otra cosa. ¿Cuál fue el argumento que usamos aquí? Complemento. El complemento. Aquí podemos hacerlo de nuevo, ¿no? Podemos decir que esto es 1 menos la probabilidad de B dado ese complemento. ¿Cómo decirlo o no? ¿Sí o no? Porque son eventos complementarios. Es decir, que no esté en B y no tenga el software es un evento complementario a que lo tenga, perdón, a que esté en B y no tenga el software. ¿Sí? Ahora, la verdadera pregunta también aquí es, aquí en todas las fórmulas tenemos B, ese complemento. O sea, a lo más tenemos B, ese complemento. La tenemos al revés. ¿Qué fórmula ocupamos ahí? Valles. Entonces esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de ese complemento dado B por la probabilidad de B sobre la probabilidad de ese complemento. ¿Sí? ¿Puedo seguir hablando? Entonces, aquí ya lo tenemos casi listo. Con esto implica que la probabilidad de complemento si ese complemento, perdón, condicionado a ese complemento, va a ser igual a 1 menos probabilidad de ese complemento dado B. Ese complemento dado B, 4 décimos. Por la probabilidad de B, 1/5. Partido en la probabilidad de ese complemento, ¿dónde la calculamos? Aquí, ¿cierto?
16 sobre 100. Y esto, si ustedes lo calculan, les va a dar maravillosamente un medio. Maravillosamente. Propuesto. Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Si no, pasamos al siguiente problema. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Cuestionarse. Ok, tenemos un evento que se puede condicionar respecto a de otros, que está en una partición. Tenemos que dar vuelta a las probabilidades. Podemos deducir esto multiplicando por esto, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los cuestionamientos que tienen que hacer. Estos problemas son bien estándares. ¿Ah? No salen de esto. Creo que los problemas de la guía también de probabilidades totales no salen de eso, de analizar un poco algunas probabilidades y después echar a correr la suma. ¿Sí? Entonces, así son los problemas. No deberían sorprenderse si sale de las cosas. Vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 nos dice, tiene dos partes. La A dice, la cuarta parte de una población se vacuna para prevenir una enfermedad contagiosa. Vamos a decir cuál es. Puede traer malos recuerdos. Durante la pandemia observamos que hay entre los enfermos un vacunado por cada 4 no vacunados. Además, observamos que entre los vacunados, 1 de cada 12 está enfermo. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la probabilidad de contagiarse para un individuo no vacunado? Entonces, dividamos esto. Dividamos esto en P, que son los vacunados. El complemento va a ser los no vacunados. Y E, como los enfermos. Enfermos en el sentido de que tienen una enfermedad. Para que no vayan a pensar otras cosas. COVID-19, enfermo de COVID-19. Bien, entonces, teniendo estos dos eventos, ya como que podemos empezar a calcular algunas cosas según lo que nos dice el enunciado. Entonces, vamos bien. Dice, entre los enfermos, un vacunado por cada 4. Es decir, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Entonces, la probabilidad de... No veo. Entre los enfermos, la probabilidad entre los enfermos. ¿Cuál es la probabilidad que esté vacunado? Sobre ¿1 sobre qué? 4. ¿1 sobre 4? ¿1 sobre 5? 1 sobre 5. 1 por cada 4, ¿cierto? Es decir, yo cuento 1, 2, 3, 4, 1. ¿Sí? Esos son los casos totales. Entonces va a ser un quinto. Es como 1 hasta 4. Exactamente. Es como la proporción. ¿Sí? Es como la de los dentistas, ¿sí? 1 de cada 12. Recomiendan no sé qué pasta de dientes. Algo parecido. Entonces, de aquí podemos deducir inmediatamente que la probabilidad de que no esté vacunado y esté enfermo es 4 quintos, ¿o no? Listo. Y ahora, hace sentido, porque si tú no te vacunaste, es más probable que te enfermes. Bien. ¿Qué sigue aquí? La segunda parte nos dice, me pierdo yo aquí tanto, entre los enfermos vacunados. Además, observamos que entre los vacunados, 1 de cada 2 está enfermo. Entre los vacunados, ¿cuántos están enfermos? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de esto? Si 1 de cada 2 están enfermos, 1 sobre 3. 1 sobre 3. 1 sobre. ¿Sí? A ver, leamos de nuevo. Dice, 1 de cada 12 está enfermo. Sí. ¿Está ahí? ¿Está escrito ahí? ¿Está escrito ahí? No es chistoso. Pues. ¿Está escrito ahí? Ya, no, hagamos la pregunta ahí. ¿Cuál es la probabilidad de que esté enfermo dado que se vacunó? 1 partido. 1 partido de 3. 1 partido de 13. A ver, que levante la mano. ¿Quién dice 13? Que levante la mano. ¿Quién dice 13? Que levante la mano. ¿Quién dice 12? Bueno, aquí ganó la democracia.
es sobre 12. ¿Por qué? Porque es 1 de cada 12. De los 12, 1. De los 12, 1. En cambio, en el anterior es 1 por cada 4. Entonces, cuando yo recorro 5, se devuelve el 5. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Ahí tenemos una cosa de lenguaje. Ahí la PSU, la PAES que hayan dado, sí. No pasará. No creo, pero era algo chistoso que quería hacer. Bien, entonces, por lo tanto, la probabilidad de que no esté enfermo, dado que se vacunó, va a ser 11 sobre 2. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda con estas probabilidades? No. Entonces empecemos a calcular. Empecemos a calcular. Sí, sería bueno tener a mano la primera probabilidad de cuánto está vacunado en la población. Y este es más rápido. Sí, también eso sirve. También eso sirve. Gracias. Además tenemos que la probabilidad de que esté vacunado era 1/4. ¿Cierto? Esa era la primicia inicial. Bien, entonces, teniendo esto, nos piden cuál es la probabilidad de contagiarse o enfermarse para un individuo no vacunado. Entonces, ¿qué probabilidad nos piden? Disculpa. Sí, ¿Qué sacaste eso que la probabilidad de que esté vacunado un cuarto? en la primera línea de deducción. La primera. A una cuarta. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué nos piden? ¿Qué nos piden? La probabilidad de que esté enfermo o que se contagie, dado que no se vacunó. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Ya. Como que nosotros no tenemos este, sino que tenemos este de acá. Porque nos gustaría darlo vuelta, ¿sí? ¿Es lo mismo la probabilidad de contagiarse que la probabilidad de estar enfermo? Sí. O sea, contagiarse y estar enfermo es lo mismo. Para términos prácticos del problema. Si no te contagias, te enfermas. Sí, entonces, como cosas del lenguaje es lo mismo. Y vaya son no. ¿Aquí qué podemos ocupar entonces? Vaya. Bayes. ¿Cómo se ocupa Bayes? Va a ser la probabilidad de B complemento dado B por la probabilidad de E partido en la probabilidad de B complemento. ¿Cierto? Bien, ahora, hasta aquí, ¿qué probabilidades tenemos? Tenemos esta probabilidad y también tenemos esta probabilidad. ¿Cuál no tenemos? La probabilidad de estar enfermo. ¿Cómo podemos calcular esa probabilidad? Era total. A ver, este es el evento de estar vacunado. Total. Y el complemento sería que no esté vacunado, no necesariamente que esté enfermo. Entonces, ¿cómo podemos calcular ahí si no tenemos ese evento? Con probabilidades totales, ¿cierto? Entonces, esto es equivalente a decir la probabilidad de E dado B complemento igual a la probabilidad de B complemento dado E partido en la probabilidad de B complemento por ¿sobre quién yo voy a condicionar? Sobre si está vacunado o no. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de E dado que se vacunó por la probabilidad de B, más la probabilidad de E dado que no se vacunó por la probabilidad de que no se vacunó. ¿Cierto? Así se aplicaría esta probabilidad total. ¿Hasta aquí alguna duda con esto? ¿No? Bien, continuamos acá entonces. Otro borrador, acá. Entonces, con esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a poder calcular directamente una probabilidad que no tenemos. Ahora, si se fijan bien, el mismo término nos aparece 2 veces. ¿Y cuál es la gracia de que nos aparezcan 2 veces? ¿Qué tipo de ecuación sería esta? Una ecuación lineal, ¿cierto? Tengo el término aquí y tengo el término aquí, porque todos los demás se reemplazan por número. ¿O no? Entonces, ¿de aquí qué podemos concluir? Voy a dar vuelta a la camarita. Ya. ¿Y qué podemos decir? Reemplazando estas probabilidades, esto implica que la probabilidad de que se enferme, dado que no está vacunado, va a ser igual. Reemplazando, arriba va 4/5, ¿cierto? La probabilidad de B complemento E. B complemento E, 4/5.
sobre la probabilidad de B complemento. Tenemos la probabilidad de B. ¿El complemento cuánto va a ser? 3/4, ¿o no? 3/4. Por la probabilidad que no tenemos, ¿cierto? ¿O si la tenemos? Ah, sí, sí la tenemos. ¿Y esto cuánto vale? 1 partido en 12. 1 partido por 12 por 1/4, ¿cierto? Que es la probabilidad de que esté vacunado. Más, ahora sí, esta probabilidad de dado B complemento, por la probabilidad de que no esté vacunado, que era. Esto ya es una ecuación de juguete, ¿sí o no? Esto es x igual 2x más 5. Entonces, si ustedes despejan esta ecuación, yo les voy a dar el resultado inmediato. La probabilidad de que dado B complemento es un número. Si ustedes despejan, van a llegar. Sí. También creo que se puede resolver con valles, aplicando valles en cualquiera de los demás que ya Sí, seguramente. Seguramente. Ustedes pueden seguir más de un camino acá. Pueden usar probabilidades totales, pueden usar. Aquí pueden aplicar valles de nuevo, les va a volver a aparecer la inversa. Eso es real. Puede pasar, me parece. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? Si no, pasamos a la B. ¿No? Bien, vamos con la B. Nos cambiamos completamente de problema. Y ahora dice, se tiene una caja con M bolas verdes y una bola roja. Se lanza un dado equilibrado. Miren, ingenioso la persona que. Si sale par, se sacan 2 bolas de la caja simultáneamente, y si sale impar, se saca solo una. Calcule la probabilidad de que el dado haya salido un 4 sabiendo que la bola fue roja, la que se extrajo. Bien, entonces, ¿cómo lo podemos hacer aquí? Claramente, queremos calcular la probabilidad de que sea un 4 dado que salió una bola roja, ¿cierto? Esa es la probabilidad que queremos tomar. Ahora, como yo sé que las bolitas dependen cuántas saco, dependen del número que salga, entonces como que esto nos va a complicar un poco, porque es un evento que viene antes, ¿cierto? Sacar 4, sacar 5, sacar cualquier número es un evento que viene antes de que si saco un rojo no es rojo. Entonces, ¿qué fórmula me gustaría a mí usar acá? Valle, ¿cierto? Porque yo sé que el número va antes que el color de la bolita. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de que sea rojo, dado que salió 4, por la probabilidad de que salga 4, partido en la probabilidad de que salga rojo, ¿cierto? Entonces, ya esto lo podemos empezar un poco a calcular, ¿cierto? Podemos desarrollar. Entonces, calculando por separado. Calculando por separado. La probabilidad de que sea rojo, dado que salió 4, tengo 2 opciones, ¿cierto? Porque si sale par, saco 2 bolitas. Que salga en la primera o salga en la segunda, ¿cierto? Yo saco 2 bolitas, miro una, esta sí, esta no, esta sí, esta no, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que ocurra ese suceso va a ser la probabilidad de 2 eventos. La probabilidad de que R salga primero, más la probabilidad de que R salga en segundo. ¿Cierto? Va a ser esa probabilidad. Entonces, vamos viendo. Voy a anotar acá. Tenemos M verdes y una roja. Entonces, si yo esta urna, cualquier cosa que tengan, ¿cuál es la probabilidad de que salga rojo en el primer intento? Uno por Uno partido en M más uno. M más 1. Listo. Nada más que eso. Más, ¿cuál es la probabilidad de que salga en el segundo? Va a ser que no salga en el primero y sí salga en el segundo. ¿Qué significa que no salga en el primero? Es decir, que salga una verde. Estamos. Eso va a ser M sobre M más uno. M más 1 por 1, que es la rojita que me va a quedar, partido en partido en. Muy bien, ¿cierto? Porque es la roja que ya sale. Si ustedes esto lo calculan, te queda 2 partido en
M más 1. ¿Sí? Eso le pasa. ¿Se entendió ese razonamiento? Entonces, simplemente calculamos la probabilidad de que sea rojo, sabiendo que saqué un 4, como es par, voy a sacar dos bolitas. Va a ser la probabilidad de que salga rojo en la primera, más la probabilidad de que salga rojo en la segunda, y ahí cubro todo. Luego, con esto, además, nos piden la probabilidad de que sea rojo. La probabilidad de que sea rojo, ¿de qué va a depender? De que lo que saque sea par o lo que saque sea impar, ¿cierto? Entonces, tengo que, ¿qué fórmula tengo que usar acá? Probabilidades totales. ¿Cómo va a quedar esto? Va a ser la probabilidad de que sea rojo, dado que fue par, por la probabilidad de que sea par, más la probabilidad de que sea rojo, dado que fue impar, por la probabilidad de que fuera impar. ¿Sí? ¿Por qué se hace eso? Porque eso ocupa probabilidades totales, porque tengo que condicionar al respecto de algo que dependa de que salga rojo o no. Porque el experimento cambia si saco uno o saco el otro. Entonces, vamos bien. ¿Cuál es la probabilidad de que salga rojo dado que es par? Un partido en M más 1, ¿cierto? Lo acabo de calcular para el 4, pero se puede hacer para cualquier par. Entonces va a ser 2 partidos en M más 1. Este razonamiento lo pueden generalizar. Supongamos que es par, van a llegar a lo mismo. ¿Sí? Más, o sea, por la probabilidad de que sea par. ¿Cuál es la probabilidad de que sea par? Un medio, ¿cierto? No hay más misterio que eso. Ahora, la probabilidad de que sea rojo dado que es impar. Si es impar, solamente saco una bolita, ¿cierto? ¿Y cuál es la probabilidad de que sea roja? Una partida M más 1. 1 partido en M más 1. Por la probabilidad de que sea impar, será un medio. Esto, si ustedes lo calculan, les va a dar 3 partido en 2 por M más 1. ¿Sí? Entonces, volviendo arriba. Ahora ya tenemos todos los elementos, ¿cierto? Tenemos todos los elementos que queremos. Luego, vamos a tener que... Ay, voló la mesa. Entonces, con esto, reemplazando, tenemos que la probabilidad de que 4 dado que fue rojo va a ser igual a la probabilidad de que fue rojo dado 4, que es 2 partido en M más 1, por la probabilidad de que salga 4, ¿cuál es? Un sexto, ¿cierto? Porque es del dado. Un sexto partido en la probabilidad de que sea rojo, que es esta que está acá. 3 partido en 2 por M más 1. Eso, si ustedes lo calculan, se los dejo de pega, esto va a ser 9, 2 novenos. Pues M más 1 se van a cancelar y etc. ¿Sí? Entonces, concluyendo así, hagámoslo por completitud. La probabilidad de 4 dado rojo va a ser igual a 2. No. ¿Sí? ¿Yo no podíamos usar probabilidades totales desde el comienzo? Era obligación usar Python. Es que fíjate, aquí tú tienes una probabilidad condicional. Entonces, usar probabilidades totales regularmente se ocupa cuando tengo elementos sólidos. Pero igual de forma, Sí, si después se vuelve a hacer, porque aquí nosotros estamos calculando, acá, estamos calculando la probabilidad de un evento sólido. Y eso lo calculamos. Aquí no hicimos probabilidades totales. Aquí lo que hicimos fue analizar los casos. Pero técnicamente eso es lo que no podíamos hacer. es que claro, aquí es más complicado. ¿Por qué? Porque el número va antes que el color. Entonces decir, bueno, si sale rojo y empezamos a ver qué número sale, pero el rojo depende de cuando salga el otro anterior, entonces ahí uno se enreda. Entonces, ¿qué es mejor? Sacar la probabilidad de lo que viene después, dado que sucedió a cuándo. Eso es lo que comúnmente podemos analizar. Si queremos al revés, bueno, ahí tenemos que usar la fórmula. ¿Sí? Pero ahora la pregunta que tú me haces, claro, a veces puedo usar probabilidades totales, después pi, ante pi, al final como todas las fórmulas se relacionan entre sí, puedo ocupar. Pero va a depender mucho de los... Bien, ¿alguna otra duda?
¿No? Bien, pasamos a la siguiente entonces. Creo que no tiene nada. Ah, la P4. Pregunta 4. ¿Qué nos dice la pregunta 4? A ver, vamos a leerla. La pregunta 4 nos dice, un ratoncito escoge al azar uno de 3 posibles laberintos. Si escoge el primero, la probabilidad de que encuentre su queso de premio es de 1/2. Si escoge el segundo, la probabilidad es de 1/4. Y si se escoge el tercero, la probabilidad es de 1/8. ¿Cuál es la probabilidad de que encuentre su queso? Y si se sabe que lo encontró, ¿cuál es la probabilidad de que haya escogido el primer laberinto? Bien, entonces tenemos que desarrollar. Vamos a llamar al suceso encuentra el queso como Q. ¿Sí? Entonces, Q encuentra el queso. Encuentra el queso. ¿Qué más? Y vamos a llamar al laberinto sub I, que es escoge el laberinto I con I en 1, 2, 3. ¿Sí? Esos van a ser los sucesos que voy a definir. Entonces, siempre aquí, en este tipo de preguntas, uno puede definir de manera fácil los eventos, están claros. Porque para que uno pueda, para construir un ejercicio de probabilidad condicional o de probabilidades totales, uno tiene que tratar de hacer algo que puedan calcular, porque hay que darle altas probabilidades para que se pueda hacer. Porque si se nos quedan, si se fijan, acá, por ejemplo, nos dan altas probabilidades, porque si no se las damos, el ejercicio puede estar incompleto para llegar a lo que no van a poder calcular. Entonces necesitamos darle todos los datos. Acá igual, tenemos que dar todos los datos para que el ejercicio se pueda hacer. Entonces, quiero dar la probabilidad de que encuentre el queso dado que escogió el laberinto 1, la probabilidad de que encuentre el queso dado que escogió el 2 y la probabilidad de que encuentre el queso dado que escogió el 3. ¿Cierto? Eso nos da, ¿sí o no? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que encuentre el queso dado que estaba en el laberinto 1? ¿Cuánto es? 1/2. ¿Cuál es la probabilidad de que encuentre el queso dado que está en el laberinto 2? 1/4. ¿Cuál es la probabilidad de que encuentre el queso dado que está en el laberinto 3? 1/8, ¿cierto? Ahí tenemos las 3 probabilidades. Con esto ya podemos empezar a calcular algo más. Entonces, ahí se me olvidó poner el enunciado que todos los laberintos son equiprobables. Se me olvidó colocarlo. Es decir, escoger el laberinto 1, el problema es escoger el 2, escoger el 1. Entonces, con esto, tengo que ir por allá, ¿cierto? Con esto, ¿qué vamos a tener? Así, voy a poner la camarita. Entonces, con esto, queremos calcular la probabilidad de que encuentre su queso. ¿Cuál es la probabilidad de que encuentre su queso? Es simplemente la probabilidad de Q. ¿Qué fórmula ocupamos cuando queremos la probabilidad de un solo evento? Probabilidades totales. Entonces, ¿cómo sería aquí? Va a ser la probabilidad de que encuentre el queso, dado que es la 1, por la probabilidad del laberinto 1, más la probabilidad de que encuentre el queso, dado el laberinto 2, por la probabilidad de 2, más la probabilidad de que encuentre el queso por el laberinto 3 por la probabilidad del laberinto 3. Ejercicios parecidos son estos los que están en la guía. ¿Sí? No son más que esto, o no deberían ser más que esto, o un análisis algo previo. Entonces, si lo reemplazamos, tenemos todas las probabilidades, tenemos 1/2 por 1/3 más 1/4 por 1/3 más 1/8 por 1/3. Si esto ustedes lo calculan, les da 7 partido por 24. Esa es la probabilidad de que encuentre su queso. Ahora, nos piden otra probabilidad, no solamente nos piden eso. Nos piden también cuál es la probabilidad de que haya escogido el primer laberinto sabiendo que encontró el queso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? ¿Quién encontró el queso? Por lo tanto, ¿por quién vamos a condicionar? El laberinto. Por Q, ¿sí o no? Entonces, por otro lado, ahora, si sabemos que lo encontró, tenemos la probabilidad del E1
dado que es Q, ¿cierto? La probabilidad de que haya escogido el laberinto 1 dado que lo encontró. ¿Cómo eso va a ser posible? ¿Qué fórmula ocupamos? Valles. Valles, ¿cierto? Vamos a ocupar Valles, ¿por qué? Porque nosotros ya tenemos la probabilidad de que encontró el queso, dado que escogió el E1. Entonces, como queremos calcular la probabilidad de algo que sucede antes que el evento que estamos condicionando, lo damos vuelta. Entonces va a ser la probabilidad de que encuentre el queso dado el E1 por la probabilidad del E1 sobre la probabilidad de que haya encontrado el queso. Entonces, la probabilidad de que haya encontrado el queso dado el E1 lo tenemos como un medio. Un medio. Por la probabilidad de que haya escogido el laberinto 1, como los laberintos son equiprobables, son 3 laberintos, sería un tercio. Y por último, la probabilidad del queso la calculamos acá, que es 7 partido por 24. Si ustedes calculan esto, les va a dar 4 céntimos. Este es un problema clásico de probabilidad total. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Por favor, si tienen alguna duda, me lo dicen. Si no, vamos con la pregunta 5. Sí, la pregunta 5. Bien. Pregunta 5. Nos dice, un complejo sistema de ingeniería posee un interruptor automático de seguridad que debe activarse con condiciones de falla del sistema. Suponga que la probabilidad de que el interruptor se active, dado que hay una falla, es 0,99. Y que la probabilidad de no activarse, dado que no hay falla, es 0,99 también. Finalmente, suponga que la probabilidad de que el sistema falle es 0,001. Calcule la probabilidad de que el sistema haya fallado, sabiendo que el interruptor de seguridad se activa. Bien. Como todos los problemas, vamos a ordenar estas probabilidades. ¿Qué probabilidades tenemos? Entonces, ordenando. Esta es la P5. Ordenando las probabilidades, tenemos que. Entonces, vamos por partes. Vamos leyendo la parte. Suponga que la probabilidad de que el interruptor se active, dado que hay una falla, es 0,99. ¿Cómo podemos escribir eso? La probabilidad de que se active, dado que tiene una falla, ¿cierto? Así se escribiría, es 0,99. ¿Qué tenemos además? La probabilidad de que no se active, dado que no hay una falla, es 0,99 también. Y además nos dan que la probabilidad de que falle es muy pequeña, 0,001. Con esta información, ¿qué también podemos calcular de manera inmediata? Los eventos complementarios. Entonces, de aquí automáticamente tenemos que la probabilidad de que no se active, dado que falló, es, es 0,01. Luego tenemos la probabilidad de que se active, dado que no falló, es 0,01. Y por último, la probabilidad de que no exista falla es 0,999. ¿Cierto? Esos son todos los elementos que tenemos para continuar con nuestro proyecto. Entonces, ¿qué nos pide? Nos dice, calcule la probabilidad de que el sistema haya fallado sabiendo que el interruptor se activó. Probabilidad de que haya fallado, es decir, F dado que se activó. Condiciono sobre algo que yo sé. Condiciono sobre lo que se activó. ¿Sí? Y tenemos que calcular la probabilidad de que. Luego, si se fijan, acá, voy a escribir un poquito más acá, y la probabilidad de que falle dado que se activó, ¿cómo lo podemos calcular? Tenemos la probabilidad de que se active dado que falla. ¿Cuál va a ser la fórmula que vamos a escribir por acá? Valles, ¿cierto? Nos pide entonces valles. Entonces, esto va a ser probabilidad de A dado F por la probabilidad de F partido en la probabilidad de A. ¿Cierto? ¿Cómo podemos continuar aquí? ¿Qué tenemos de acá? Tenemos la probabilidad de este suceso, de que se active dado que falle, y la probabilidad de que falle. ¿Qué nos faltaría? La probabilidad de que se active. ¿Cómo podemos calcular esa probabilidad si no la tenemos? Probabilidades totales, ¿cierto? Entonces, rehaciendo el ejercicio, vamos a estar borrando. Entonces, con esto,
Para esto tenemos que calcular la probabilidad de A. ¿Cómo calculamos la probabilidad de A? Como ustedes bien me lo dijeron, tenemos que usar probabilidades totales. ¿Sobre qué vamos a condicionar? Vamos a tener que condicionar sobre si falla o no falla, ¿cierto? Entonces, así tenemos probabilidad de A, dado que falla por la probabilidad de que falle, más la probabilidad de A, dado que no falla por la probabilidad de que no falla. Ahora, ¿todos esos elementos los tenemos o no los tenemos? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Va a ser probabilidad de que A falle, se active y falle es 0,99. La probabilidad de que falle es 0,001 más la probabilidad de que se active y no falle es 0,0, dado que no falló es 0,01 por la probabilidad de que no falle que es 0,999. ¿Cierto? Bueno, y eso les da, calculando por aquí y por allá, es igual a 0,01098. Ahora, un tip. Si le aparece alguna fórmula sin el control con decimales y no quiera multiplicar, no lo multipliquen. No es necesario. Lo pueden dejar expresado como fracción y pueden decir ya este número cualquiera, porque no es necesario, no les vamos a evaluar que sepa multiplicar decimales. Aparte que a cualquiera se le olvida multiplicar decimales, ¿cierto? Entonces, tenemos esta probabilidad. Con esto ahora simplemente tenemos que reemplazar en la fórmula que ya teníamos. Por lo tanto, esto va a quedar probabilidad de F dado A. ¿A qué va a ser igual? A la probabilidad de A dado F, que era 0,99. Por la probabilidad de que falle es 0,01. Partido de la probabilidad de que se active, que lo calculamos recién. Bueno, este numerito, que está un poquito grandote, les va a dar 0,076. Pero con esto ya tendrían el punto listo. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Esto es nuevamente un ejercicio clásico de probabilidades totales. No tiene mayor dificultad, ¿se fijan? Como que la pega está en identificar bien cuáles son los conjuntos, sobre qué tengo que condicionar, sobre qué no, cuál es la partición de los conjuntos, etcétera. Bien. Vamos con el último ejercicio y ya nos vamos de carrete. Y dice lo siguiente. Vamos al último ejercicio. Dice: la probabilidad de que un fósforo en buen estado efectivamente encienda cuando se intenta prender es 0 menor que P menor que 1, independientemente de los otros intentos. Mientras que un fósforo en mal estado nunca enciende. En una caja con N fósforos buenos y M fósforos malos, usted extrae uno al azar. Si en el primer intento el fósforo no prende, determine la probabilidad de que esté mal. Bien, entonces nuevamente aquí tenemos que desarrollar todo esto ordenando las probabilidades. Entonces, por enunciado. Me carga esta pizarra. Entonces, por enunciado, podemos deducir que la probabilidad de que sea un fósforo bueno, ¿cuánto es? ¿Cuál es la probabilidad de que el fósforo esté bueno? Si tengo N fósforos buenos y M fósforos malos, N partido en N más M. N partido en N más M. ¿Y la probabilidad de que esté malo? M partido N más M. El contrario, ¿cierto? Eso es una probabilidad bastante sencilla. Ahora, vamos a llamar luego sea E sub I, voy a llamar así el evento, E sub I al evento de que encienda el fósforo, ¿sí? Es decir, el E1 va a ser que encienda el fósforo 1, el E2 va a ser que encienda el fósforo 2, nada más. Luego, ¿qué podemos decir aquí? La probabilidad de que encienda un fósforo dado que está bueno, ¿cuánto es?
Leamos, dice en la P6, primera línea, la probabilidad de que un fósforo en buen estado efectivamente encienda cuando se intenta prender es P. Entonces esto va a ser P. Por otro lado, mientras que un fósforo en mal estado nunca enciende. Un fósforo en mal estado nunca enciende. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo? Es sub I complemento, ¿cierto? Perdón, es sub I, ¿cierto? Eso es igual a 0, ¿sí o no? La probabilidad de que encienda dado que esté malo no se puede. Por otro lado, de aquí, ¿qué podemos decir? Automáticamente que la probabilidad de que el fósforo no encienda, dado que está bueno, va a ser 1 menos P, ¿cierto? Y la probabilidad de que no encienda, dado que está malo, va a ser igual a 1. O fósforo nunca se va a prender si está malo. ¿Sí o no? Por último, ¿puedo borrar acá arriba para no tener que cambiar la cámara? Gracias. Si no, veo una tabla. De aquí. ¿Cómo nos queda esto? Lo que nos pedían, lo leamos. Si en el primer intento el fósforo no prende, calcule la probabilidad que resulte esté mal. Entonces, ¿cómo se transforma esto a probabilidades? Es la probabilidad de que esté malo, dado que el primero no prende. Sí, al revés. ¿Cierto? Sí, al revés. Veámosla de nuevo. Veámosla de nuevo. Dice, si en el primer intento el fósforo no prende, ¿cuál es la probabilidad que esté mal? ¿Qué es lo que sucede primero? El fósforo no prende. Ah, vale. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Va a ser el primer intento? Son independientes. Sí, creo que da lo mismo, pero en efectos de problemas nos piden el primero. Entonces, ¿cómo podemos calcular esto? ¿Qué es lo que nosotros a ver, nosotros lo que primero sabemos es que si el fósforo está bueno o malo. Entonces, no podríamos a ciencia cierta decir, bueno, calculemos que esté malo dado que no prendió, porque que no prenda es un suceso que pasa después de que esté bueno o que esté malo. Entonces, dado ese marco teórico, ¿qué tenemos que usar acá? ¿Cierto? Nuevamente. Entonces, de aquí va a ser la probabilidad de que no se haya prendido dado que esté malo, por la probabilidad de que esté malo, partido en la probabilidad de que no se haya encendido. Entonces, de aquí ¿qué tenemos? Tenemos casi todos los elementos, por lo menos del numerador. Nos faltan los de abajo, el de abajo también. Que es la probabilidad de que no encienda. Entonces, por otro lado, tenemos la probabilidad de que no encienda. ¿De qué depende de que no encienda? ¿Y si está bueno o está mal? Entonces, tenemos que hacer probabilidades totales. ¿Cómo nos va a quedar? Va a ser la probabilidad de E1 complemento dado B por la probabilidad de B más la probabilidad de E1 complemento dado M por la probabilidad de G. ¿Cierto? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bien, entonces, ahora sí, ¿cómo va a ser esto? La probabilidad de que no encienda dado que esté bueno, ¿cuál es? ¿Dónde está? 1 menos P, ¿o no? Sí, 1 menos P. 1 menos P. Por la probabilidad de que esté bueno, ahí está, N por N más M. Más la probabilidad de que no encienda y esté malo, ¿dónde está? Allá, que es 1. Por la probabilidad de que esté malo, es M partido en N más M. Entonces, ahora, vamos de vuelta para acá. La probabilidad de que esté malo, dado que el primero no encendió, va a ser igual a la probabilidad de E1 complemento, dado que esté malo, esta que está acá, 1, por la probabilidad de que esté malo, que es N partido en N más M, sobre todo esto que está acá, que sería 1 menos P por N partido en N más M partido en N más M. Eso va a ser igual a... La probabilidad de que esté malo es M. Va a ser M
sobre n por 1 menos p más m. Simplemente hago el famoso recurso. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Sí. ¿En qué caso podríamos ocupar probabilidad total sin ocupar valles? Es el ejercicio que tienen en la guía. Bien, ¿algunas recomendaciones para el control? Una pregunta antes que se vayan. Hagan la guía de ejercicios. Si se fijan, hay 3 temas grandes que entran en el control. Toda la teoría axiomática que empezamos, vimos las primeras 2 auxiliares, combinatoria con modelos de ondas, y además probabilidad condicional con probabilidades totales. Ejerciten las 3 partes porque seguramente tienen 3 preguntas, ¿no? Una pregunta de uno, una pregunta del otro, una pregunta de otro. Hagan la guía, hagan los propuestos, les recomiendo fuertemente hacer los propuestos, fuertemente, lo digo fuertemente, y bueno, cualquier duda, cualquier consulta me pueden escribir a mí o a Rafa, y nos vemos el lunes. Mucho éxito y que descansen. Descansar no.